Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Freedom Health. Y por votación popular, después de estos días, vamos a hablar de los principales fallos que me suelo encontrar en la rehabilitación de rodillas. Estos fallos se repiten continuamente y por más que hablo con más gente que está lesionada de esta articulación, muchos se repiten y tienes que ir siempre repitiéndole a la gente ciertas cosas a evitar o ciertas cosas que cambiar para mejorar su calidad de vida y su recuperación, sobre todo. Vamos a empezar por el primero. Uno de los básicos, sobre todo después de operaros o después de haberos lesionado y estar en las primeras fases, ¿no? Que es no conseguir la extensión completa primero. La extensión completa es el movimiento por excelencia de la rodilla que necesitamos recuperar para ser funcionales. Obviamente necesitamos la flexión completa también o una flexión funcional, pero la flexión es un gesto que con las actividades del día a día va a ir trabajándose, mientras que la extensión, si no la trabajamos de manera directa y si no le insistimos, porque las lesiones de rodilla, la recuperación o la rehabilitación es insistir, 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 siempre obviamente sin dolor, que ahora lo hablaremos, va a ser muy difícil recuperarla. Entonces, sí o sí es el principal elemento a trabajar si estamos recién operados o operadas o recién lesionados o lesionadas. Y es imprescindible el recuperarla, porque una vez que tengamos la extensión completa, funcional, y pudiendo cargar peso sobre nuestra pierna y poder extenderla completamente, vamos a tener muchas puertas abiertas con esa llave. El segundo punto a tener en cuenta es el tema de forzar dolor y por ende aumentar la inflamación o descontrolar la inflamación. Después de un proceso quirúrgico o de un proceso lesional, la inflamación es algo normal. Es una cascada que aparece a raíz del problema que está sucediendo, del traumatismo o de la lesión que esté sucediendo. Y si nos han metido mano con una cirugía, pues más todavía. Como digo, si es normal, es una reacción protectora de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo que busca generar es una supercompensación en la zona que se ha lesionado o que se ha operado para sanar lo antes posible. Obviamente hay procesos o hay situaciones en las que esa inflamación se puede descontrolar, puede ser desmedida o no termina de ceder de ninguna manera, porque nuestro cuerpo no es capaz de gestionarla. Por tanto, ahí sí habría que tomar medidas. Normalmente, ya lo mencionamos en el capítulo anterior, os recomiendo visualizarlo, hablábamos del protocolo Peace and Love y se hablaba de, en la medida de lo posible, si a nivel de sintomatología, sobre todo dolor, y a nivel funcional, podemos realizar mayormente las actividades de nuestra vida, aunque estemos limitados de la rodilla, y el dolor no nos incapacita, es bueno dejar esa inflamación los primeros días trabajar. ¿Qué pasa cuando forzamos dolor? Que esto es algo que me encuentro mucho. Me han forzado la rodilla, tanto en flexión como en extensión. Literalmente el fisio de la rehabilitación privada, la mutua o el hospital se ha echado encima de mi rodilla para ganarme rangos de movimiento. Lo que estamos haciendo es mandar una señal de alarma a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro lo que va a interpretar es que algo no va bien y igual que en ese momento de la rehabilitación parece que avanzamos un paso o dos, vamos a retroceder tres después. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Se pueden ganar los rangos de movimiento y se puede realizar cualquier tipo de ejercicio y de estímulo adaptándolo y teniendo la mínima molestia. Y en primeras fases, más todavía, es lo que hay que buscar, porque nuestro sistema está, como yo siempre comento, como el portero de una discoteca a las 5 de la mañana. Está muy enfadado. Y esto es imprescindible. No dejéis que os fuercen. No dejéis que, si sentís que algún ejercicio que os pidan, por ejemplo, no tiene que ser solo forzaros la articulación, se va de madre y lo notáis con un dolor muy intenso o con incapacidad de que no podéis realizarlo, no forcéis a seguir haciéndolo. Es clave, vuestro cuerpo os va a seguir guiando. En cuanto al tercer punto, y va enlazado con el primero, con el tema de la extensión y con el segundo también, el dejar de lado
el trabajo del patrón de marcha es una gran equivocación. El patrón de marcha hay que trabajarlo. Asimilamos o tenemos metido en la cabeza que como hemos andado toda la vida desde pequeños, vamos a poder andar igual después de una cirugía de rodilla, después de una lesión de rodilla, pero no es así. Como hablábamos antes, lo primero vamos a tener un flexo de rodilla, hay que recuperar esa extensión y hasta que no tengamos esa extensión completa no vamos a poder andar de manera funcional y eficiente de nuevo. Y hay que tener ciertos grados de flexión también. Por tanto, esto luego hay que trabajarlo a ciertos ritmos, hay que visualizar cómo sería el patrón de marcha más eficiente para la situación en la que estamos y hay que, como acabo de mencionar, darle una ritmicidad, ser capaz de ir más rápido, más lento y tener metido en nuestra cabeza todos los elementos que componen un paso, el patrón de marcha. Porque el patrón de marcha no venga, echa a andar Lázaro y ya está. Sino que tiene una secuencia de movimientos o de gestos que van asociados a él y hay que volver a reeducarlos. Por tanto, esto es uno de los puntos que siempre se deja de lado y que para mí es muy importante en las primeras fases de recuperación de la gente que trabaja conmigo. En cuanto al cuarto punto, no respetar los tiempos biológicos de nuestra rodilla. La recuperación de las lesiones de la rodilla, ya sea de postoperatorio, ya sea de una lesión aguda que se va a recuperar de manera conservadora, ya sea de una tendinopatía, lo que sea, tiene unos tiempos biológicos. El tejido articular tiene un tiempo biológico, los ligamentos tienen un tiempo biológico, el tendón igual. Estos tiempos de recuperación hay que respetarlos y hay que estimular estos tejidos acorde con lo que ellos manden y con vuestro tiempo de recuperación. Entonces, obviamente, como siempre hablamos, que será el siguiente punto, el número 5 y último, tiene que haber unos objetivos funcionales, tenemos que ir cumpliéndolos y en base a nuestras sensaciones avanzaremos. Pero el hecho de excedernos por delante de la capacidad recuperadora de nuestro cuerpo a nivel biológico puede traernos problemas. Por eso cada vez más, por ejemplo, los deportistas que se lesionan el ligamento cruzado anterior y los operan tienen hasta un tiempo de unos 9 meses, 11 meses, 12 meses. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el modus operandi ya de la NFL, de la NBA. Los deportistas no llegan a competir normalmente hasta los 11, 12 meses. Eso lo hemos visto ahora mismo con Gavi en el Fútbol Club Barcelona. Pero en el fútbol, hasta hace muy poquito, se seguía forzando a los futbolistas a llegar pronto por la cantidad de dinero que mueven. Pero bueno, la Super Bowl mueve más pasta que muchísimos partidos de fútbol, ¿no? Entonces, vamos a empezar a fijarnos en deportes donde hay grandes pivotajes, en deportes donde hay muchísimo contacto y la gestión que se hace de sus deportistas cuando están lesionados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los primeros procesos de ligamentización, es decir, de cómo nuestro cuerpo asimila la nueva plástica del ligamento en nuestra rodilla, se van al año. Y se supone que en los primeros procesos de maduración, que ya nuestro cuerpo interpreta que ese ligamento nuevo es nuestro, se va a los 2 años. Entonces, Manu, ¿tengo que estar 2 años sin competir, sin realizar mi deporte? No, se puede volver antes, con una buena readaptación y un buen estímulo. Pero sí que es verdad que ciertos tiempos biológicos, por lo menos, si hablamos de ligamento cruzado anterior, mínimo 9 meses, si hablamos de menisco, se quedará más cortito, si hablamos de tendón, los procesos de remodelación de tendón se van a 3, 6 meses, depende de lo que haya sucedido también. Procesos articulares aproximadamente también, 3, 6 meses. Vamos a respetarlo y vamos a hacer actividades acordes con ellos para que la progresión y la recuperación sean óptimas y el paciente sufra lo menos posible. O vosotros, pacientes que me estáis viendo, sufráis lo menos posible. Empezar a informaros y aprender sobre vuestro proceso. Como hablaba en el anterior capítulo, esto es clave, que os eduquéis a vosotros mismos. Y por último, el último punto ya lo acabo de mencionar porque siempre me voy adelante y atrás, pero bueno, marcar siempre tiempos antes que objetivos funcionales, es decir, a los 3 meses vuelves a correr, a los 6 meses realizas cambios de dirección, a los 9 meses te incorporas con el equipo. No deberían de funcionar así. Primero, tener unos objetivos funcionales, vamos a conseguir esto, marcar unos objetivos funcionales de fase, es decir, de aquí a 6, 8 semanas, perfecto, vamos a intentar tener esto. Si no llegamos, si no cumplimos esos objetivos funcionales,
no se pasa de fase a la siguiente fase. Se domina y ya pasamos a la siguiente fase de recuperación. Que esto es una de las cosas también que se pierde con estos procesos y porque, por ejemplo, en las mutuas hay mucha prisa por dar de alta a la gente y en los equipos igual. Entonces, es muy importante respetar estos objetivos y llevarlos acordes con los tiempos biológicos. Y así la recuperación será lo mejor posible, lo más rápida y lo más eficiente, ¿no? Por ejemplo, correr antes de saber saltar y aterrizar. Una de las cosas que más me encuentro. Hablo con la gente, ¿cómo vas con tu recuperación? Perfecto, ya estoy corriendo, pero cada vez que salgo a correr se me inflama la rodilla y paso 3, 4, 5 días en casa que no puedo casi ni andar bien y ya vuelvo a intentarlo otra vez o hago 4 isometrías y vuelvo a intentarlo. No, error. Tenemos que, siempre lo digo, correr es una sucesión de saltos, requiere de muchísimas más cosas, por supuesto, de una parte cognitiva también, pero hay que saber saltar y aterrizar y acelerar y decelerar para correr. Si esto no está dominado y no está trabajado hasta la saciedad, no tiene sentido el incorporar la carrera. Lo último, por ejemplo, y para mí es otra de las cosas con las que me encuentro bastante recidiva en la gente y gente que está muy frustrada con su recuperación, es el incorporarse a los deportes con actividades de pivotaje sin estar preparado o preparada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hace poco hablaba con un futbolista, un jugador de fútbol sala, que se había operado de menisco y que a los 6 meses había vuelto, pero había trabajado 4 saltitos y 4 tonterías, pero no había trabajado todos los pivotajes que requería su deporte, los cambios de dirección, el caos que requiere su deporte también, sino que se había incorporado al equipo directo y estaba jugando ya partidos y bastantes minutos. ¿Qué estaba pasando? Pues cada vez que terminaba un partido, dolor, inflamación, unos cuantos días con la rodilla tocada, volvía a entrenar, volvía a coger ritmo y otra vez volvía a recaer una vez jugaba el siguiente partido. La rodilla tiene que estar preparada para todo lo que las pongamos. Y una frase que me gusta mucho y que repito hasta la saciedad también es: intentad volver mejores de lo que estabais antes de lesionar. Y esto va a ser clave, porque si tú vuelves en mejor forma que antes de lesionarte, si tú no tienes ningún tipo de presión económica como futbolista de élite, por ejemplo, cualquier deportista de élite, si tú no tienes esa prisa, prioriza tu salud, prioriza tu recuperación. Y una vez consigas esto, volverás más fuerte, volverás sin miedo, con muchísima confianza e incluso ganándote minutos en tu equipo. No se va a acabar el mundo, pero intentad cumplir estas cosas y veréis que todo va mucho más rodado y que luego no hay momentos de frustración después de pasar por una recuperación que a lo mejor no ha sido todo lo buena que debería ser. Por ello, después de hablar de todo esto, este sería el capítulo. He intentado que sea más cortito, siempre me explayo hablando un poquito más de la cuenta. Espero que os haya gustado. Comentadme si tenéis alguna duda o alguna cosita y seguiré preguntando, aunque ya tengo varias temáticas gracias a vosotros que vais votando por Instagram y eso que os gustaría saber más. O sea que seguiremos subiendo capítulos cada 2 o 3 semanitas y actualizando toda la información que podamos para ayudaros con vuestra recuperación de rodillas. O sea que un saludo y nos vemos en el siguiente.